Vamos a, primero que todo, mostrarles a ustedes lo que, en mi opinión, es un momento importantísimo. Ayer, Cuarto Poder saca a el testigo que afirma que él estaba pagando el préstamo del alcalde de Ponce. El alcalde de Ponce está en problemas. Y es obvio que el doctor Irizarry Pavón, alcalde de Ponce, va a tener que explicar este asunto del préstamo. Ayer, de nuevo, nosotros en Cuarto Poder, la historia es de Carla Cristina. Creo que el alcalde está pillado. Está pillado. Nada, o sea, vamos a explicar esto. Usted puede coger préstamos para pagar su campaña. Eso no es delito. Eso no es un problema. Eso usted puede hacerlo. El problema aquí es que si usted coge un préstamo para la campaña es una cosa, para su persona es otra cosa. Además, si usted coge chavos para la campaña, tiene que informarlos. Usted con un préstamo tiene que llenar una documentación para esos fines. Ahora, es posible que el doctor Irizarry Pavón salga bien, porque primero, al igual que Guillito, porque legalmente hablando, el caso se va a ver en Ponce. Creo que el abogado va a ser Tonito Andreu, que es un abogado de primer nivel. Es como en Mayagüez, donde Guillito, pues, conseguir un jurado imparcial en Mayagüez, donde 12 seres humanos digan, no, es culpable. Está un poquito complicado. ¿Implica eso que usted es inocente? No. Probablemente pase lo que pasó en el caso de Aníbal. En el caso de Aníbal, ustedes saben que pasó, esto pasó, esta es la historia. Aníbal estipuló. ¿Qué significa estipular? ¿Verdad? Para los que no son abogados. Aníbal, miren lo que hacía Aníbal, ¿verdad? Y voy a explicar esto para que usted vea el caso de Irizarry Pavón. Y por si acaso, no es que yo tenga nada en contra de Aníbal, él piensa que yo la tengo en su contra. Piense lo que usted quiera, pues yo, Fortuño piensa lo mismo. A mí toda esta gente me dan, honestamente, ni pan con mantequilla. Además que yo como croquetas y los tostones de los chinos que los muchachos ayer no se ganaron, vamos a ver si los ganan hoy. Los tostones con ajo, porque sin ajo no son tostones de los chinos, obviamente. Ok, ¿qué hizo Aníbal? Vean esto, vean lo inteligente que fue la defensa de Aníbal. Él iban a sentar a testificar a su cuñado, a su primo, para que dijeran que Aníbal les pidió donativos y después se los devolvió. ¿Por qué se hace eso, gente? Usted sabe que es ilegal donarle. ¿Usted se acuerda de Miguel Vázquez Deines? Miguel Vázquez Deines era el presidente de una aseguradora en Puerto Rico. Y Miguel Vázquez Deines dijo que él le dio a la campaña de Sila 100,000 pesos en cash. ¿Se acuerda? Sí, porque Sila era bien transparente, ¿verdad? Bueno, pues ok. La cosa es que 100,000 pesos dio a la campaña. Pero usted no puede donar 100,000 pesos. Usted no puede donar 100,000 pesos, usted puede donar hasta 2,000. Así que, como usted puede donar más que hasta 2,000, pues ¿qué hacían? Pues daban 100,000 y decían, no, es que este donativo lo dieron 50 diferentes personas a 2,000 cada una. Y buscaban a Chencho, al cuñado, al tío, al amante, a la O también. Sí, todo, ustedes me entendieron, ¿verdad? Y buscaban a medio mundo y decían, este donativo de 100,000 no fue Vázquez Deines. Fueron 50 personas diferentes, 2,000 pesos cada una. Y realmente fue que el tipo dio 100,000. ¿Qué hacían? En la tiendita popular, venían y decían, llegaba ahí alguien con 50,000 pesos. Ay, fue que vendimos camisa, muchachos. Vendimos camisa y vendimos un montón. ¿Se acuerdan de eso? La tiendita popular, que fue Encio Correa. Y así, o sea, es que unos ganaderos en Atillo nos aparecieron con 20,000 pesos. ¿Quién los dio? 10 personas, 2,000 pesos cada uno. Es la forma de lavar dinero, ¿verdad? Esa es la historia de cómo se consiguen donativos políticos. Se hace un radiomaratón y, oye, y hacen un lavatón y aparecen 800,000 pesos y de repente, oye, pero ¿y de dónde
La gente donando, porque nosotros aquí en la luz estamos aquí esperándolo y usted escucha por Guapa Radio, que ahora es Bonique Radio. Entonces, y llegan allí y estamos aquí en este Radio Maratón porque el Partido Popular, o La Palma, arriba La Palma, y Jalda arriba cantando el Popular, y el PNP arrastrapaba, toda esa madre. Embuste, gente, no se deje coger usted estúpido. ¿Usted de verdad cree que son los de los 10 pesitos de Doña Chencha y Hombre, no. Eso es gente que son contratistas mayormente del gobierno, gente que gana un billete y vienen y dan. ¿Por qué lo hacen así? Porque usted se acuerda del sujeto este que acaba de ir preso, amigo del gobernador, que hizo el famoso Super PAC y soltaron 200,000 y 600,000 pesos los donantes. ¿Qué pasa? Que los Super PACs tienen que registrarse, tienen que informarse, así que salieron retratados los que dieron chavo. Así que por eso es que nos hacen Super PACs, prefieren darlos de esa otra manera. Eso siempre ha pasado, lo del Super PAC del amigo de Pierluisi, el amigo del alma de Pierluisi que fue y recogió los chavos aquellos de Salvemos a Puerto Rico. Pues crearon un esquema fatulo de embuste para hacer ver como que los 200,000, los 600,000 pesos que dieron otros, que de pura casualidad de repente se llevaron unos contratos en la industria de seguros, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pura casualidad, ¿verdad? Que alguien que salga, ¿verdad? Oye, qué cosas, ¿no? Tú vienes, das chavos a Sabemos a Puerto Rico y de repente aparece con un contrato para representar el seguro de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuántos chavos pagará ese seguro en comisiones? ¿Alguien sabrá? Hay un rumor por ahí que dice que son 5 millones, pero yo no les creo. Esos embustes tiene que ser menos, pues 5 millones de pesos. Tú das 300,000 y te dan comisiones de 5 millones. No, eso no puede pasar. Pues nada, son rumores. Paguita quieren ganar. ¿Cómo es? Pues nada. Pues ¿qué pasa? Que el doctor Irizarry Pavón, alcalde de Ponce, alegadamente admitió ayer en Cuarto Poder que él, si hay un préstamo y que el préstamo se cogió. ¿En qué se usó el préstamo? Bueno, vamos a ver lo que dice el empleado que alega que él estuvo pagando el préstamo. Vamos a verlo. ¿Llegó información a ti o a ti directamente te solicitaron dinero para pagar este préstamo? Un compañero de trabajo asistió donde mí porque tenía que cubrir una deuda de campaña y empezamos a aportar. ¿Qué dinero? ¿Cuánto? ¿Le solicitaron alguna cantidad exacta? No, pero pagos constantes me solicitaban. Ok. ¿Constantes pudiera ser una vez al mes? Una vez al mes. Ok. ¿Cuánto tiempo fue esto? Si recuerda. Hasta que dije basta, 5 o 6 meses, 6 meses. La historia es más, pero pues nada, veremos a ver. Esas son alegaciones de él. ¿Implica eso que va a salir mal el alcalde? No. Se ve feo de vicio. Pero ¿cuánta gente fea tiene suerte? ¿Verdad?